Buenos días, chicos del Colegio Juan Pablo II. Quien sabe su profesora de biología. Vamos a hacer el curso de biología hoy día para lo que es el área de grado de tercero y cuarto grado de secundaria. ¿Sí? Comenzamos con nuestras diapositivas. Un momentito. Entonces comenzamos. Antes de ello tenemos que saber qué es la célula, ¿sí? Bueno, ¿qué es la célula? La célula es la unidad de vida biológica, morfológica y fisiológica. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere con unidad de vida biológica, fisiológica, morfológica? Morfológica porque va a dar forma a las estructuras, o sea, va a dar una estructura, ¿verdad? Ahora se refiere con morfológica, ¿sí? Entonces aquí vemos la célula es la unidad de vida morfológica, forma y fisiológica. Quiere decir que va a hacer una función, ¿verdad? Va a ordenar a que se haga una cierta función. Cada célula es diferente de acuerdo a qué parte de nuestro organismo va a estar constituido. Como hablamos anteriormente de organización compleja, ¿se acuerdan que decíamos que agrupación de células van a formar tejidos, conjunto de tejidos van a formar órganos, ¿verdad? Entonces cada una va a tener una determinada función, ¿sí? Aquí nos dice, es morfológica porque da forma a los seres vivos, es fisiológica porque realiza todas las funciones vitales, es genética porque transmite mediante cromosomas los caracteres hereditarios de padres a hijos. Claro, es genética, ¿por qué? Porque nosotros necesariamente dentro de la célula vamos a encontrar el núcleo, y en el núcleo va a estar el material genético, en el cual, si hablamos de material genético, ya hablamos de que nosotros vamos a adquirir caracteres hereditarios de nuestros padres, ¿verdad? Eso se refiere, es genética. Bueno, aquí vamos a ver las partes de una célula. Este es una gráfica muy simple, como pueden ver. No están todas las partes de la célula, pero yo he puesto aquí esta gráfica como para que sea una introducción y ya más adelante vamos a ver todas las partes de la célula. Pero aquí están las principales que tenemos que conocer. Por ejemplo, está el núcleo, ¿sí? Y al principio, las tres primeras que tú debes ya haber conocido por los anteriores, el anterior video, anterior clase, la clase pasada es primero el núcleo, ¿sí? El núcleo es el que va a dirigir, es como el cerebro de la célula. Primero está el núcleo, después tienes al citoplasma, que es la parte gelatinosa. Toda esta parte de aquí, ¿ves la flecha que dice citoplasma? Acá dice citoplasma. Toda esta parte de aquí que ves, medio naranja suave, ¿sí? Este es el citoplasma, es una parte gelatinosa, ¿sí? Donde vas a encontrar los organelos o membranas celulares, ¿sí? Se llaman organelos los que están dentro del citoplasma, los que están flotando en el citoplasma, ¿sí? Entonces tú lo principal que tienes que acordarte por ahora, en este momento, es núcleo, citoplasma y membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? Es la que va a cubrir qué cosa. Es como la cáscara del huevo. Imagínate que es un huevo, esta célula es un huevo, tiene su núcleo, que sería la yema, tiene su citoplasma, que en este caso es la clara en el huevo, y tendría su membrana celular, ¿verdad? La que cubre a todo eso, la que envuelve, la que no permite que ésta se rompa o que ingrese otra cosa que no sea eh, nutrientes, o también permite esta membrana celular que se elimine desechos, ¿sí? Porque la célula es una unidad de vida, la cual tiene que tener salida y entrada de fluidos, ya sea ingreso de nutrientes o salida de desechos, ¿sí? No puede quedarse así con sus desechos dentro, porque si no, la célula no podría continuar con sus funciones. ¿Ya? Continuamos. Bueno, partes de la célula, vamos a repasar las partes de la célula para que nosotros nos familiaricemos de estos nombres a veces parecen complicados, pero no son complicados. Conforme vamos avanzando, te vas a estar acordando cada uno de ellos, porque voy a hacer énfasis en cada uno de ellos y a funciones de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces comenzamos. La número 1, no hay números acá, pero comenzamos de arriba hacia abajo. Membrana citoplasma, ¿verdad? Membrana citoplasmática, está en inglés. Membrana citoplasmática. Bueno, como te dije, la membrana citoplasmática es aquella que va a cubrir toda la célula en sí. Como ves ahí, es la línea celeste, es la membrana citoplasmática.
está cubriendo a todo lo que es ese medio gelatinoso, que dentro de ahí encuentras el núcleo, está que lo cubre, ¿sí? Esa es la membrana citoplasmática. Tiene la función de que esta membrana citoplasmática va a contener a esta masa, ¿sí? Lo va a contener, ¿para qué? Para que no se rompa, para que no salga, y como tal también tiene esa función, como te dije anteriormente, ¿sí? La membrana citoplasmática tiene la función de que ingresen nutrientes y salgan desechos, ¿sí? La función, como ves aquí, es la que contiene a todo este líquido, a este medio gelatinoso que te digo, ¿ya? Después viene el retículo endoplasmático, es este celestito. Después vienen los ribosomas. Los ribosomas tienen la función de síntesis de proteínas, ¿sí? Después viene el núcleo, que es el cerebro de la célula, el nucleolo. Después viene, ¿qué cosa? La membrana nuclear, claro, esta membrana, ¿qué cosa hace? Esta membrana es como la membrana citoplasmática, pero en este caso del núcleo, membrana nuclear, por eso se llama así. Y esta membrana va a qué cosa hacer? Va a proteger, va a cubrir a lo que es qué cosa, a lo que es el material genético que va a estar adentro. Quiere decir que el material genético que está dentro de esta célula, que tiene membrana plasmática, que tiene membrana nuclear, disculpa, esta célula, su ADN va a estar ahí dentro, ¿sí? Por eso se llama membrana nuclear. Va a cubrir a esa porción, a esa parte de ahí, va a cubrir al núcleo, ¿sí? Membrana nuclear. Cubre el núcleo y como tal, también encontramos el ADN. Entonces, el ADN va a estar protegido por esta membrana nuclear. El aparato de Golgi, el citoplasma, como te dije, es el medio gelatinoso. La mitocondria, ahora desde ahora te tienes que acordar qué función tiene la mitocondria. La mitocondria tiene la función de realizar la respiración celular y como tal también tiene la función de síntesis de ATP. Cuando hablamos de ATP hablamos de energía. Y los cloroplastos, en este caso vemos cloroplastos. Estos cloroplastos mayormente, mejor dicho, se ven en células vegetales. En este caso, esta célula es una célula vegetal. Como tal, tiene cloroplastos, porque le permite dar esa pigmentación a las plantas, que en este caso sería color verde o otro tipo de pigmentación. Pero los cloroplastos, no solamente las hojas van a ser verdes, como tú puedes ver, hay hojas de otros colores. Hay distintos colores, ¿sí? Pero en este caso vemos un cloroplasto de color verde, quiere decir que tiene la clorofila, ¿verdad? Que da esta pigmentación verde. Continuamos. Ya conoces las partes de las células, más o menos una introducción. Entonces aquí te vemos un poquito más extenso, ¿sí? Pero los dibujos están más grandes y es un poco más fácil poder identificar estas partes de la célula. En este caso puedes ver, también se trata de qué? Se trata de una célula en la cual nosotros encontramos, ¿qué cosa? Encontramos organelos. Lo principal que te dije, los tres primeros que te acuerdas, ¿cuál es? Encontramos, ¿qué cosa? El núcleo, ¿verdad? Después del núcleo, ¿qué tenemos que encontrar? Encontramos donde está el medio gelatinoso, es todo esto, ¿verdad? Donde están los organelos. Entonces, todo esto de acá sería el citoplasma. Y lo que está al borde sería la membrana plasmática, ¿verdad? La que contiene todo este medio, ¿sí? Entonces, lo principal es que te acuerdes esos tres. Ahora, ya te acuerdas de esos tres. Núcleo, citoplasma y membrana plasmática. El núcleo es esta bolita morada que tú ves acá. Todo esto de acá es el núcleo. ¿Y el núcleo está formado de qué? De membrana nuclear, de cromatina y los poros. Ah, ¿y por qué existen poros? Poros nucleares. Claro, porque permite que haya salida y entrada también ahí. No va a ser que se contengan los desechos, ¿sí? Entonces tienes acá, en el núcleo encuentras membrana nuclear, cromatina y poro. También encuentras, ya saliendo del núcleo, podemos encontrar, ¿qué cosa? El retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Como tal también encontramos, ¿qué más? Lisosomas, dice por acá, como ves. Ah, ya encontramos lisosomas, que se encargan de ¿qué? De la digestión celular. Encontramos vacuolas. ¿Qué se encargan las vacuolas? Las vacuolas se encargan de almacenar líquidos, o también pueden almacenar aceites o otras vesículas, no necesariamente líquidos. También encontramos los centriolos, que están como estrellitas acá. Encontramos las mitocondrias. ¿Te acuerdas que te dije las mitocondrias? ¿Qué función tenían? Las mitocondrias tienen la función de ¿qué? ¿De la digestión celular? No. ¿Tienen la función de qué? De la respiración celular. Y como también, ¿qué función tienen? Tienen la función de la síntesis de ATP, o sea, síntesis de energía. Tenemos aquí más
Es bien fácil identificar las mitocondrias. Tú lo ves así como una salchichita y que tiene como unas crestas. A estas de acá se llaman crestas mitocondriales. Entonces, mitocondrias, ¿sí? ¿Qué más vemos acá? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi y microtúbulos. Ujú. Continuamos, ¿ya? Entonces ya más o menos tienes una idea de cuáles son las partes de la célula, ¿verdad? Entonces ahí como que ya te acuerdas algunos nombres. Mitocondria, lisosoma, vacuola. Vamos metiendo más nombres de los que ya tú comúnmente conoces, que es el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. Ahora hacemos más énfasis en quién, en lo que es las mitocondrias. Otro más, ¿cuál sería? Retículo endoplasmático, rizosomas, ¿sí? Aparato de Golgi. Poco a poco vamos a estar avanzando. Vamos a ver los tipos de células. ¿Qué tipos de células conocemos? ¿O qué tipo de células hay? Hay dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Cuando hablamos de las células procariotas, son aquellas células que carecen de ¿qué? Carecen de núcleo, ¿sí? Y estas células, entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué carecen de núcleo? O sea, no entiendo, ¿por qué? ¿Cómo es eso que carecen de núcleo? Claro, acuérdate que en el núcleo, en este caso vemos una célula eucariota, porque tiene núcleo, ¿verdad? Entonces, esta célula de acá tiene su material genético dentro de este núcleo. Y su material genético se encuentra ¿en qué forma? En forma lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un núcleo que le cubre. Entonces está libre, está en una forma lineal, ¿sí? En cambio, en la célula procariota, el material genético se encuentra libre y como tal está en forma circular, ¿sí? Está en forma circular porque no tiene un medio que le cubra, no tiene algo que le cubre, que le protege, ¿sí? Como ves, vamos a ver acá las características de la célula procariota. En este caso, como ves aquí, la célula procariota es más que nada, están en bacterias, ¿sí? Células procariotas, bacterias. Entonces vemos, tipos de células. Podemos encontrar dos tipos de células en los seres vivos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Célula procariota y la célula eucariota. La célula procariota, el material genético de ADN está libre en el citoplasma. ¿Se acuerdan qué cosa era el citoplasma? Era el medio gelatinoso, ¿verdad? El medio ese gelatinoso que te dije que albergaba qué cosa, los organelas, como mitocondria, ribosomas, todas esas cositas que ves ahí que están flotando en ese medio gelatinoso, es citoplasma. Entonces te dice que el material genético de la célula procariota, como no tiene núcleo, se encuentra disperso en el citoplasma, está libre en el citoplasma. Como ves aquí, acá está su citoplasma, ¿sí? Y su ADN sería este azul de aquí, ¿sí? Entonces, puedes ver que está libre en el citoplasma, ¿sí? Está libre. Solo posee unos organelos llamados ribosomas. Ah, ya. Quiero hacerte énfasis en esto. Las células procariotas poseen sus organelos, uno de esos organelos, este organelo mayormente, que nosotros decimos ribosoma, tienen dos medidas. En las procariotas, los ribosomas son 70S, en los eucariotas son 80S. ¿Sí? Siempre grábate eso, esa es la diferencia que vas a encontrar. Número uno, diferencia, ¿qué cosa puede ser? Carece de núcleo. Número dos, su ADN está en forma circular. Número tres, su ribosoma es 70S, ¿sí? Ahora el otro punto 3 nos dice, es ese tipo de célula que presentan las bacterias. Claro, como te dije anteriormente, ¿no? Las bacterias presentan este tipo de célula procariota, es un ejemplo de las bacterias. Y la célula eucariota, ¿quiénes son? Ya somos todos nosotros, células animales y células vegetales, ¿ya? Acuérdate, entonces en las células eucariotas están los animales y los vegetales, y los hongos, todos ellos, ¿verdad? Y en las células procariotas están las bacterias, ¿sí? Entonces vemos a células eucariotas, vamos a ver sus características que nos dice. El material genético, ADN, está cerrado en una membrana y forma el núcleo. ¿Se acuerdan? Es así, tiene núcleo. Poseen un gran número de organelos. Ah, ya. Entonces, ¿acá qué encontramos en la célula eucariota? Encontramos todo lo anterior. Todos estos son organelos, los que están aquí dentro. Mitocondria, ribosomas, aparato de Golgi, este aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, ¿sí? Todos esos organelos se encuentran ¿en dónde? ¿En la célula qué? En la célula eucariota, ¿sí? Es de tipo de célula que presentan el resto de los seres vivos. Claro, o sea, nosotros, ¿verdad? Animales, plantas, células vegetales, células animales, ahí están las células
eucariotas, son tipos de células eucariotas. En cambio, las células procariotas están en las bacterias y otros organismos también como las bacterias. Ahora, continuamos. Va a haber más diferencias, vamos a continuar. Dependiendo de cómo vamos avanzando las diapositivas, te vas a estar acordando de estas palabras. Entonces, hablamos de qué? De células procariotas y células eucariotas, ¿sí? Entonces, procariotas son aquellas que, ¿qué pasa con las células procariotas? Una de las principales es que presenta su material genético libre en el citoplasma. Quiere decir que este material genético no tiene una envoltura nuclear. Caso contrario, sucede en las células eucariotas. Estas presentan una envoltura nuclear, ¿sí? ¿Y cómo se presenta este ADN en la célula procariota? ¿Se encuentra de forma lineal, de forma circular? Su ADN en la célula procariota está de forma circular, discúlpame. Y en la célula eucariota se presenta en forma lineal, ¿sí? Y dime, ¿qué organelos presenta la célula procariota? Ah, el único organelo que va a presentar tiene unos organelos llamados, ¿cómo se llaman estos organelos? Ribosomas, ¿sí? Estos ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas, pero estos ribosomas son 70S en procariota. En las células eucariotas poseen este organelo llamado ribosoma y poseen otros más, pero este ribosoma en las células eucariotas mide 80S y también se encarga de la misma función, síntesis de proteínas, ¿sí? Continuamos. Las células procariotas se caracterizan por no tener un núcleo definido en su interior, las bacterias, ¿verdad? Mientras que las células eucariotas poseen su contenido nuclear dentro de una membrana nuclear. Más ejemplos de células eucariotas y procariotas. Esta es una bacteria, la célula procariota, es color amarillo, y esto que le sale como una cola es un flagelo. ¿Se acuerdan que dijimos que un flagelo? Un flagelo es lo que le ayuda a poder desplazarse, movilizarse, ¿sí? Como el espermatozoide que tiene su flagelo, esta bacteria también tiene su flagelo. Y tiene la misma función, locomoción, desplazamiento. Y aquí vemos una célula eucariota también, ¿sí? Que presenta todos sus organelos, o nombra la mayoría de sus organelos, ¿ver? Como puedes ver, la célula procariota presenta su ADN disperso en su citoplasma. ¿Su citoplasma cuál es? Ese es el líquido verde que ves ahí, ese es el citoplasma, ¿ya? Está disperso en el citoplasma, ¿qué cosa? Su ADN, su material genético. Presenta su envoltura nuclear. La célula procariota, la procariota no presenta envoltura nuclear, la eucariota sí. Tiene membrana plasmática. Membrana plasmática. Continuamos. Entonces, ¿se acuerdan, no? Eucariota, procariota. Entonces, ahora ponte a pensar, ¿cuál es la que presenta mayor cantidad de organelos? Es la célula eucariota. Entonces nosotros, si nosotros somos seres vivos, ¿sí? Y como tal nosotros hemos evolucionado y como tal nosotros tenemos una organización compleja, quiere decir que nosotros tenemos el tipo de célula procariota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque presenta mayor cantidad de funciones, como dijimos anteriormente. ¿Qué la célula? Es aquella que es la unidad funcional, ¿qué más? Fundamental, ¿qué más? Fisiológica, morfológica, ¿verdad? Fisiológica que presenta diversas funciones de acuerdo a cómo está organizado dentro, ¿no? Como te dije, entonces, nosotros, ¿qué tipo de célula seríamos? ¿Célula eucariota o procariota? Nosotros seríamos el tipo de célula eucariota, ya que presenta mayor cantidad de funciones. Cada uno de sus organelos tiene distintas funciones. Y así, esta agrupación forma tejidos y órganos. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué tipo de célula nosotros estaríamos en las células eucariotas? Ya que somos animales, ¿verdad? Los animales y las plantas, células eucariotas. Las bacterias, células procariotas, ¿sí? Ya, listo. Entonces, ¿quién es la que contiene mayor diversidad? Eucariota, ¿sí? Continuamos. Ahora, ¿qué son las células procariotas? Las procariotas son los grupos más antiguos de los organismos sobre la Tierra, como asimismo las más abundantes. Procariota, ¿qué significa procariota? Pro, antes de, carión, núcleo. Son las células sin núcleo celular diferenciado, es decir, cuyo ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Estamos repasando lo mismo.
¿Cómo se encuentra su ADN en las células procariotas? ¿Disperso en dónde? En el citoplasma. ¿Qué es citoplasma? El material gelatinoso que decíamos al inicio, ¿no? Donde se encontraban los organulos, ¿verdad? Continuamos. Entonces, las células eucariotas encontramos las células animales y las células vegetales, ¿sí? Vamos a hacer una comparación entre las células. La célula procariota, eucariota, de acuerdo a los elementos que tengan dentro, ¿sí? Vamos a comenzar por el material nuclear. Entonces, como ves aquí, la figura primera, ¿sí? La primera figura que está acá es una bacteria, de nuevo. La reconoces, ¿verdad? Esta es una bacteria. Y la de abajo es una célula eucariota. Entonces, esta de aquí, al ser una bacteria, es una célula procariota y la de abajo es una célula eucariota. Como puedes ver, esta célula procariota presenta su material genético libre, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que no presenta envoltura nuclear, ¿verdad? Entonces, ¿ausencia de qué? Procariota, ausencia de envoltura nuclear. Caso contrario sucede con la célula eucariota. Presenta una envoltura ¿qué? Nuclear, ¿verdad? Como puedes ver ahí. La flechita te está indicando dónde se encuentra la envoltura nuclear, dónde está el ADN. Esta flecha roja te indica cómo está el ADN. El ADN en la célula procariota se encuentra libre, disperso, lineal. Caso contrario, en la célula eucariota, el ADN se encuentra encerrado por una envoltura nuclear. Por lo tanto, como está encerrado, va a estar en forma lineal, ¿sí? No va a tener que formar esa estructura circular, ya que la célula eucariota presenta envoltura nuclear, entonces el ADN está en forma lineal, ¿sí? Continuamos. ¿Cómo es el citoplasma? Las diferencias entre célula procariota e eucariota. ¿Cómo encontramos el citoplasma? Antes de ello, tenemos que acordarnos qué cosa es el citoplasma. Bueno, el citoplasma es el medio gelatinoso, ¿verdad? Donde que encontramos ¿qué cosa? Encontramos los organelos, ¿ya? Estos organelos se encuentran en el citoplasma. Pero, ¿este citoplasma qué función tiene? Bueno, tiene la función de servir como una barrera, ¿sí? Entre el núcleo y la membrana plasmática, ¿sí? Por ejemplo, todo esto de acá es el citoplasma. Mira, toda esta parte naranja con puntitos, de naranja con puntitos que tú ves así, todo como una sopa, el líquido de la sopa, ese es el citoplasma. Y las verduritas que tú ves aquí, digamos que son como verduritas de la sopa, son los organelos, ¿sí? Estos organelos, ya. Entonces, esta sopa, este líquido, esta parte de aquí, también llamada gelatinosa, esta parte de aquí sirve como una frontera entre quienes entre el núcleo y la membrana plasmática, ¿sí? Entre este núcleo y esta membrana plasmática, que sería la celestita. Esta celestita se llama membrana plasmática, ¿sí? Membrana plasmática. Entonces, citoplasma. Discúlpenme, chicos. Comenzamos. Núcleo, ¿sí? Síganme. Esta de aquí, redonda, de núcleo. Esta de acá sería citoplasma. Esta línea celeste que envuelve todo sería la membrana citoplasmática, ¿sí? Y esta es la membrana citoplasmática. Ahora sí, continuamos. Caso contrario sucede en las eucariotas, ¿verdad? Que sí tiene esto de acá, como te dice. Citoplasma, aquí dice célula procariota, te dice, organización sencilla, sin sistema de membranas. Claro, no tiene este sistema de membranas la célula procariota, ¿sí? Caso contrario sucede en la célula eucariota, más complejo, dividido de un sistema de membranas que forman compartimentos. Claro, va a formar un sistema de membranas, como es la membrana plasmática, la membrana citoplasmática, ¿sí? Y estos van a formar compartimentos, o la membrana nuclear, forman compartimentos, forman partes, las cuales van a estar protegidas por esas membranas y van a formar, ¿qué cosa? Fronteras, ¿sí? Y estas membranas van a tener la función de ¿qué? De permitir la salida y entrada de ¿qué? De sustancias, ¿ya? Aparte de ello, acuérdate siempre que cuando hablamos de membranas, hablamos de que va a haber una salida de desechos y una entrada de nutrientes, ¿sí? Para que la célula pueda cumplir sus funciones vitales. Acá en la imagen, la siguiente figura, la figura que vemos aquí, es una célula procariota, ¿sí? La de amarillo que parece una pastilla.
es una célula procariota, y aquí vemos su cromosoma, que es su material genético, ¿sí? También su material genético en el cual está disperso en el citoplasma, ¿verdad? ¿Sí? Presenta sus mesosomas, presenta su membrana plasmática y presenta sus cromosomas. ¿Sí? Continuamos. Pared celular, membrana plasmática, ya está. Ahora membrana citoplasmática. Ujú. En este tipo de membranas citoplasmáticas, ¿qué semejanzas van a haber? O sea, ¿cómo es esto? Claro, la membrana citoplasmática, constitución lipoproteica. A ver, hemos hablado de, en este caso, vamos a volver atrás. En este caso vemos así, ¿verdad? Tenemos núcleo, citoplasma, membrana citoplasmática, membrana plasmática, ¿ya? Entonces, continuamos. Una membrana plasmática, ¿qué es? Esta membrana plasmática es te dice las semejanzas que tiene con la célula procariota, ¿verdad? ¿Qué semejanzas tienen la célula eucariota y procariota con respecto a la membrana citoplasmática? Dice, las semejanzas que son es que tienen una constitución lipoproteica. ¿Quiénes tienen esta constitución lipoproteica? La membrana plasmática. ¿Cómo es esto? No entiendo. ¿Qué es lipoproteica? Ah, ya, lipo viene ¿de qué? De lípidos, ¿verdad? Lipo viene de lípidos. O sea, ¿y qué son los lípidos? Son aquellas grasas, fosfolípidos, todo lo que son esas grasas son lípidos, ¿sí? Y proteicas son proteínas, viene de proteínas. Ahora, pensemos, si hablamos de lípidos, y aquí la membrana plasmática está formada por la unión de fosfolípidos. Las cabecitas que ves ahí con colitas son fosfolípidos. Estos fosfolípidos se van a formar entre sí una barrera, ¿sí? Y también van a estar dentro de estos fosfolípidos, como puedes ver, va a estar las proteínas. Estas proteínas que ves aquí, estas se llaman proteínas. Ujú. Estas se llaman proteínas. Estas son unas proteínas totales, las cuales sirven también aquí para dar resistencia a esto de acá que se llama membrana plasmática. Como puedes ver, lo mismo sucede en las células procariotas, también tienen su membrana plasmática, tienen su proteína y tienen sus líneas de fosfolípidos, ¿no? Capa estrecha de peptidoglucano. Bueno, las células procariotas tienen una capa llamada peptidoglucano, la cual es dura, ¿sí? Esta es bien dura. ¿Cómo es esta capa? Por ejemplo, el vacío de Koch tiene esta capa de péptidoglucano, ¿sí? Y cuando tú consumes un medicamento para poder contrarrestar esta enfermedad que te da el vacío de Koch, que sería tuberculosis, esta capa de peptidoglucano reconoce esta pastilla. Entonces, por eso que tú tienes que, si tienes TBC, tienes que comenzar con el tratamiento tal cual te indica el médico, porque una vez que tú em, desvías ese tratamiento, dices, ah, ya me siento mejor y esta semana no voy a tomar, la próxima semana sí comienzo, va a reconocer, ¿sí? Y ya no tienes que tratar con esa pastilla, tienes que tratar con una pastilla más fuerte y así más fuerte. Entonces, conforme tú vas tratando con otro tipo de pastillas, ¿qué sucede? Tu organismo se va debilitando, ya sea de diferentes maneras, porque de acuerdo a cómo tú estás dándole más químicos, todo lo que tú consumas en forma química en el transcurso se va a volver cancerígeno para ti, ¿sí? En diferentes partes de tu organismo. Entonces, es preferible que tú consumas, de acuerdo como te dice el médico, tus pastillas y así evitas muchas consecuencias, ¿no? Que puede pasarte más adelante por no consumir de esa manera, ¿sí? Tu sistema inmunológico recae, ya que tú no cumples con ese régimen. Entonces, también estas bacterias reconocen esta pastilla y forman otra capa más, ¿sí? Es por ello que cuando el médico te dice, ¿cuánto tiempo has consumido? Ya. Y de acuerdo te dice, pero has consumido de acuerdo a como te he dicho, y tú dices, no, me sentí mejor y no consumí más porque no me gusta tomar pastillas o millones de excusas que puedes poner. Es por ello que ellos te dicen, sigue de acuerdo al régimen como ellos te dicen en tus indicaciones. Y esta peptidoglucano es una capa dura que presentan este tipo de bacteria, ¿sí? Ya. Y de acuerdo, como puedes ver también, como te dije, presentan su flagelo. Y este flagelo para qué servía para locomoción, ¿verdad? Para que se pueda desplazar, ¿para qué más?
Claro, mayormente el flagelo tiene esa función de locomoción, desplazamiento, ¿sí? También hay otros que presentan cilios, flagelos, ¿sí? También tienen un tipo de ¿qué? De reproducción. Estas células eh, procariotas, como puedes ver acá, hemos visto la semejanza que hay entre sus membranas, ¿verdad? Ambas membranas, ya sea célula procariota e eucariota, van a presentar ¿qué cosa? Presentan, número uno, presentan una constitución lipoproteica. ¿Qué significa eso? Que la membrana van a presentar lípidos, que serían en este caso los fosfolípidos, que ves con la cabecita azul y una colita, esos se llaman fosfolípidos, y también presentan proteínas, como puedes ver ahí que son como globos rosados, esos son proteínas. Estas proteínas pueden ser periféricas o proteínas totales, ¿ya? Presentan entonces fosfolípidos y presentan proteínas, lípidos y proteínas. Como también esta de acá sirve como una barrera selectiva, ¿sí? Y eso es importante de esta membrana plasmática, porque si no habría esta barrera selectiva, entraría cualquier cosa, ¿sí? Entonces, tiene que haber esta barrera para que reconozca aquello que necesita la membrana plasmática y también que permita salir estos desechos, ¿sí? Estos desechos para que la membrana, para que la célula continúe sus funciones vitales. Continuamos. Bueno, el metabolismo. Diferencias. En la célula procariota se realiza por presencia de complejos enzimáticos asociados a la membrana citoplasmática. Caso contrario sucede en la célula eucariota, se realiza en diferentes compartimentos celulares. Cuando hablamos de compartimentos celulares nos referimos a las organelas. Cada una de ellas va a realizar, a eso se refiere. ¿Sí? Continuamos. ¿Qué es la pared celular? Semejanzas. Situada por fuera de la membrana citoplasmática. Como ya dije, primero el núcleo, citoplasma, membrana citoplasmática, deviene la pared celular. ¿Sí? Núcleo, membrana citoplasmática, núcleo, citoplasma, membrana citoplasmática, pared celular. Entonces, situada por fuera de la membrana citoplasmática. Ah, ya, entonces tengo así, ¿no? Tengo esta imagínate de acá, ¿qué cosa es? Tu membrana citoplasmática y viene otra, que sería, ¿qué cosa? Tu pared celular. Permite mantener la forma de la célula y la presión osmótica interna del citoplasma. Es una barrera de protección. Es una barrera de protección. Mayormente acuérdate que cuando hablamos de pared celular, imagínate que es como la pared de tu casa, ¿sí? ¿Y para qué te sirven tus paredes? Para que te protejan, ¿verdad? ¿Te protejan de qué? De frío. Ah, ya. Entonces, ¿por qué? Porque va a mantener qué cosa dentro, un equilibrio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de osmosis? Un equilibrio interno, ¿verdad? Eso es. Va a mantener un equilibrio interno dentro de este ambiente, se refiere a eso, una presión osmótica. Va a mantener un equilibrio, permite mantener la forma de la célula, claro, le tiene que dar forma a la célula. Si es una pared, va a mantener una forma. ¿Y qué forma va a tener? Una forma redonda, de acuerdo a lo que hablemos. Si es una célula vegetal, va a tener otro tipo de forma. Si es una célula animal, otra forma. ¿Sí? Continuamos. Pared celular. Ah, ya. No todas las células van a tener esta pared celular, ¿sí? Pero sí, las bacterias, ellas sí van a presentar, la mayoría va a presentar este tipo de pared celular, pero las células eucariotas, muy pocas, solamente van a presentar los hongos, células y en los vegetales. Claro, ¿y por qué? No, o sea, ¿por qué ellos sí van a presentar esta pared celular? ¿Y por qué nosotros no? Porque nosotros presentamos esta pared celular, ¿no? Entonces, esta pared celular solamente la van a presentar ¿quiénes? Lo van a presentar lo que son los hongos y los vegetales, porque son más propensos a que pase, tienen que ser más duros para mantener ese medio interno que tienen, ¿sí? Entonces, vamos a leer acá las diferencias entre la célula procariota y eucariota con respecto a la pared celular. Dice así. La procariota presente en la mayoría de las células. O sea, ¿qué presenta? Mayormente la pared celular. Las bacterias presentan mayormente la pared celular. Tiene que ser duras, pues, para mantenerse. Porque si ingresa una bacteria a tu cuerpo, tiene que mantener esa pared celular para que proteja, ya que cuando tus anticuerpos van a estar luchando contra ese patógeno que va a ingresar, entonces tiene que presentar una pared celular ¿para qué? Para que pueda ser resistente, ¿sí? Si tú tomas un antibiótico, como te dije anteriormente, tomas un antibiótico, tomas una pastilla, esta pared celular le protege a esta bacteria, ¿sí?
esta pared celular protege y por eso es que esta bacteria a veces, muchas veces, no se puede combatir, ya sea diferentes bacterias, en este caso podría ser el bacilo de Koch, cuando no cumples tus tratamientos adecuados, que te causa la tuberculosis, ¿sí? Entonces, estas bacterias tienen una pared fuerte que les protege ante qué cosa, ante tus defensas, ante qué, ante las pastillas, por eso presentan esta pared, ¿sí? En cambio, en las células eucariotas, los que presentan esta pared son los hongos y los vegetales, claro, hongos y plantas, ¿sí? Presentan este tipo de pared celular, ¿ya? Hongos y plantas. Aquí vemos el ejemplo de una bacteria también, ¿sí? Y acá está su cápsula, ¿sí? Su cápsula tiene su flagelo, su ADN disperso en el citoplasma, tiene sus ribosomas, su mesosoma, ¿sí? Y acá vemos una pared celular de un vegetal. Está situado por fuera de la membrana celular. Claro, primero, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Primero es núcleo, después viene citoplasma, membrana citoplasmática, membrana citoplasmática, membrana celular y después viene pared celular, ¿sí? Núcleo, citoplasma, membrana citoplasmática, pared celular. Bueno, aquí vemos este es un mapa conceptual en el cual está comenzando primero por la célula y te dice la célula, existen dos tipos de estructura, ¿no? El moradito te dice células eucariotas y el azulito células procariotas, ¿verdad? Entonces comenzamos. Células eucariotas, te dice su material genético, ¿dónde tiene que estar? Está rodeado por una membrana. Ay, ay, ¿cómo se llama esa membrana? ¿Se acuerdan? Si el material genético está rodeado por una membrana, pero ¿dónde se encuentra el material genético? En el núcleo. Entonces la membrana, ¿cómo se tiene que llamar? Membrana nuclear, ¿verdad? Como les dije anteriormente. Ya. Caso contrario sucede con la célula procariota. Su material genético no está rodeado por una membrana, ¿sí? Está disperso en el citoplasma. Ambos presentan, todas las células presentan ¿qué cosa? Presentan su material genético dentro del núcleo, su citoplasma y su membrana plasmática. Eh, Acuérdate que mayormente las células procariotas presentan lo que es pared celular. Caso contrario sucede con la célula animal. Las células eucariotas solamente presentan pared celular los hongos y las plantas, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá una célula vegetal y una célula animal. La célula vegetal de color verde, célula animal, en este caso está color rosa, y te dice, pues, ¿no? Se diferencia de la célula vegetal, de la célula animal, se diferencia de la célula vegetal ¿en qué? En que la célula animal presenta centriolos, presenta vesículas pequeñas y numerosas, forma variada. En cambio, la célula vegetal, ¿qué presenta? Presenta plastos, donde están los cloroplastos, los cromoplastos y los leucoplastos. Claro, van a estar los cloroplastos, todo lo que es plasto se refiere a tipo de pigmentación que le va a dar color a la planta. ¿Ya? Presenta eso. ¿Presenta qué cosa? La famosa pared celular. ¿Qué más presenta? Vesículas grandes. ¿Por qué presenta vesículas grandes? Porque estas vesículas grandes, como es una célula vegetal, tiene que almacenar agua. Entonces, las vesículas tienen que ser más grandes con respecto a las células animales. Célula animal, que diga. Forma ya. ¿Se acuerdan que les dije que presentaba una forma variada, una forma ovalada de la célula animal? Caso contrario sucede en la célula vegetal. Va a presentar una forma prismática, ¿sí? Como un hexaedro, algunas así, ¿no? Y aquí a la derecha vemos la célula procariota, que dice que no está rodeado por un material, por una membrana. Su material genético no está rodeado por una membrana. Su material genético está disperso en el citoplasma. Presenta una estructura, la estructura que vamos a ver acá, como les dije anteriormente, tiene su flagelo, ¿sí? ¿Qué más tiene? Membrana plasmática, sí, claro, tiene que tener su membrana plasmática porque todas presentan su membrana plasmática, presentan su citoplasma también, ¿no? Tiene sus ribosomas, 70S, ¿se acuerdan? Vacuolas de gas, clorosomas, carboxisomas, plásmido, nucleóside. Son los organelos que presenta la célula procariota, ¿sí? Lo único semejante a las células eucariotas
como anteriormente se dijo, presenta sus ribosomas, ¿verdad? Acuérdate, procariota presenta 70S y eucariota presenta 80. Continuamos. Vamos a ver la célula animal. O sea, nuestra célula, ¿verdad? La célula animal. Bueno, la célula animal, como puedes ver, tiene diferentes partes. Tiene sus... A ver, lo primero que tenemos que identificar, núcleo. ¿Identificaron el núcleo? ¿Sí? Tiene el núcleo, ¿verdad? Y en el núcleo, ¿qué encuentras? El nucleolo y los cromosomas. A ver, vamos a hacerlo conmigo. Estos de aquí son los cromosomas. Ese es el material genético que va a tener, que vamos a nosotros poder heredar de nuestros padres. Sí, también tiene su nucleolo que está dentro aquí. Y hay uno que lo protege todo. ¿Cómo se llama? Lo que protege todo el núcleo se llama membrana nuclear. ¿Sí? Después, ¿qué tiene? Tiene retículo endoplasmático rugoso. Mira, ¿pero qué? Este retículo endoplasmático rugoso se llama rugoso, ¿por qué? Porque tiene ribosomas en sus paredes. Ah, ya, o sea que aparte de encontrar ribosomas en el citoplasma, el retículo endoplasmático tiene ribosomas, por eso se llama retículo endoplasmático ribosomático, no, retículo endoplasmático rugoso. Y hay otro tipo de retículo también, retículo endoplasmático liso, que sería este rosa, creo que acá. Ya. Ya habíamos puesto cromosoma. Ah, ya, qué fácil. Mira, este es el citoplasma, ¿no? El medio gelatinoso que les digo. En el cual encontramos las organelas. Tenemos los centriolos, las mitocondrias. ¿Se acuerdan que para qué se ve las mitocondrias? Respiración celular, ¿sí? Y también síntesis de ATP. ¿Para qué sirven los ribosomas? Ribosomas tienen la función de síntesis de proteínas. Vesículas. ¿Qué función tienen las vesículas? ¿Almacenamiento de qué? De agua, de aceites y otros fluidos y otros líquidos. Listo, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a conocer a la cromatina, la famosa cromatina que estamos diciendo hace rato que se encuentra ¿dónde? Que se encuentra en el núcleo, ¿verdad? Que está envuelta la cromatina, que está en forma que, ¿en qué forma está? En forma lineal, ¿no? Y que tiene una protección que le cubre. ¿Cómo se llama? Membrana nuclear. Entonces, cromatina, ¿qué nos dice aquí? El ADN reside en el núcleo en forma de cromosoma, que son visibles durante la división celular. O sea, durante la división celular podemos visualizar la cromatina, ¿sí? En todo caso, esta cromatina, tienes que acordarte dónde se encuentra en el núcleo. ¿Está protegida por quién? Por la membrana nuclear, ¿sí? ¿Y qué función tiene esta cromatina? Bueno, aquí nosotros podemos que, gracias a ello, nosotros adquirimos los caracteres pues hereditarios de nuestros padres. Sí, continuamos. Ya sabes qué cosa es la cromatina. Citoplasma. Ah, ¿el citoplasma qué es? ¿Te acuerdas que yo te decía que imagínate un huevo? Te imaginas un huevo y el medio gelatinoso, la clara, sería el citoplasma, ¿ya? Eso sería el citoplasma. Entonces, en este medio gelatinoso, en esta clara del huevo, en este medio gelatinoso, ¿qué vas a encontrar? Organelos flotando, mitocondrias, lisosomas, retículo endoplasmático, diferentes organelos están flotando. Entonces, ahí está el citoplasma. Es ahí medio que encontramos pequeñas estructuras que se comportan como órganos de la célula y se llaman organelos, ¿sí? Toda esta parte de aquí, toda esta parte, es el citoplasma, como puedes ver, que está de color amarillo, es el citoplasma. El que está en el centro es el núcleo. Núcleo, citoplasma, membrana citoplasmática, membrana plasmática. Continuamos. Membrana plasmática. Bueno, te dice así. La célula está rodeada por una membrana que es el límite entre medio extracelular y el intracelular. Acuérdate la membrana plasmática. Es el medio ¿entre qué?
entre el medio extracelular e intracelular. O sea, esa pared, pues. Lo que está acá adentro, intra. Lo que está afuera, extra. ¿Sí? Intracelular, dentro. Es como la frontera. Intracelular, lo que está acá adentro. Lo que está afuera sería extracelular. Continuamos. El núcleo. ¿Qué es el núcleo? Es la parte central de la célula. Claro, está en el centro. Rodeada de una membrana propia llamada membrana nuclear. Como dijimos anteriormente, el núcleo tiene su membrana nuclear. Esta membrana nuclear, ¿qué función tiene? Proteger. ¿Qué más? Darle forma. ¿Qué más? Permite la salida y entrada de sustancias. ¿Sí? También tiene sus poros nucleares. Continuamos. Mitocondria. ¿Se acuerdan de la mitocondria? ¿Qué función tiene la mitocondria? La mitocondria tiene la función de realizar la respiración celular. Sí, es muy importante. ¿Y qué otra función tiene? Bueno, tiene la función de síntesis de ATP. Vamos a leer el concepto que nos dice acá. La mitocondria es esta así, esta amarillita que tiene como salchichitas, así amarillita. Esta es la mitocondria, ¿ya? Es fácil de reconocer la mitocondria. Es el sitio donde se lleva a cabo la respiración celular. Ujú. Mitocondria. Aparato de Golgi. Todo esto de acá, verdecito, es el aparato de Golgi. Es un pequeño grupo de sacos membranosos, lisos y apilados en el citoplasma. Ese es el aparato de Golgi. Continuamos. Lisosomas. Bueno, lisosomas tienen la función de ¿qué? Son vesículas que tienen la función de excretar también. Van a excretar otras grasas, lípidos, ¿sí? Síntesis de lípidos. Como también tiene la función de digestión celular. Vamos a ver qué dice el concepto. Son vesículas relativamente grandes, formadas por un complejo de Golgi que contienen enzimas capaces de destruir la célula. Enzimas. Como les digo, se encargan de la digestión celular. Al momento de hacer la digestión celular es porque tienen enzimas. ¿Sí? Estas enzimas permiten que se dé este tipo de reacción. Continuamos. Ribosomas. El famoso ribosomas en los eucariotas, células eucariotas. ¿Cuánto es? 80S, ¿se acuerdan? Ribosomas en los eucariotas es 80S. Estos ribosomas, ¿qué función tienen? Su función es ensamblar las proteínas de las cuales estamos construidos los seres vivos, a partir de información que llegará de ADN. Entonces, estos ribosomas tienen la función de síntesis de proteínas, formar proteínas. Simplemente eso. Nucleolo. ¿El nucleolo qué es? Es una estructura densa localizada en el interior del núcleo. Claro, ¿se acuerdan? Nucleoro, núcleo, membrana nuclear. ¿Sí? Sigue la secuencia nomás. N, N, N. Retículo endoplasmático liso. Ese es el retículo endoplasmático liso. Como puedes ver, la figura está liso. No tiene ningún puntito. Ningún ribosoma. Liso. No tiene nada. Carece de ribosomas, ¿ves? Y está formado por túbulos ramificados y pequeñas vesículas esféricas. En este retículo se realiza la síntesis de lípidos, grasa. Acá se va a realizar la síntesis de lípidos. Formación de lípidos, se van a formar como unas vesículas para poder ser expulsados y así sucesivamente. Es todo un complejo ahí. Retículo endoplasmático rugoso. Como puedes ver, aquí vas a encontrar ¿qué cosa? Encuentras puntitos. Estos puntitos son ribosomas. Vamos a ver qué función tiene el retículo endoplasmático rugoso. Es el principal centro de síntesis, es decir, la elaboración de proteínas de la célula. Ah, quiere decir que en este retículo endoplasmático rugoso se van a formar células, porque me dice la síntesis de células. Y acuérdate que los ribosomas tienen la función de síntesis de proteínas, ¿verdad? Elaboración de proteínas para la célula. Ah, ya, perdón. En el retículo endoplasmático rugoso se va a hacer la síntesis de proteínas, ¿sí? Ahí se va a hacer la síntesis de proteínas. Continuamos. Bueno, aquí está la tarea. Número 1, ¿qué es la célula? Vas a definir. Número 2, averigua la diferencia entre procariotas y eucariotas, ¿sí? Cuestión de leer. Mencione. Número 3, mencione qué función tienen las mitocondrias, ribosomas, de nuevo mitocondrias, lisosomas. Todas las funciones que tú encuentras de cada una de estas organelas lo pones aquí, ¿sí? Vas a dibujar cada uno de los organelos celulares. O sea, vas a dibujar ¿qué cosa? Vas a dibujar una mitocondria,
el ribosoma, cada uno de lo que hemos visto hoy día, vas a ponerte a dibujar y le pones un nombrecito. Número 5, averiguar la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. Vas a ver qué diferencia tienen cada una. Haces un cuadro comparativo. Célula animal, célula vegetal. Ya, animal tiene tal cosa, vegetal no tiene. Animal tiene esto, vegetal no tiene esto. Así, ¿ya? Listo, chicos, eso sería todo por ahora. Esta tarea lo presentan el día viernes. Si pueden hoy día, mañana. Pero el plazo es hasta el viernes, hasta las 4 de la tarde. Viernes 4 de la tarde. ¿Ya? Entonces esto sería todo, chicos. Nos vemos la próxima clase.